¿Qué ocurre en Garabandal con los objetos religiosos? ¿Eh? Pues lo mismo que ese 13 de noviembre de 1965, en el que Conchita va dando uno a uno a besar a la Virgen Santísima a los rosarios, y la Virgen le dice, con estos rosarios, mi hijo va a hacer prodigios, es decir, con estos rosarios que tú vas a dar a otras personas que están besados por mí, mi hijo va a hacer milagros. Y oye, es que hay varios milagros constatados por objetos besados por la Virgen Santísima, ¿no? Pero no fue una cosa casual y no fue una cosa única que ocurrió ese 13 de noviembre, sino que a lo largo de todas las apariciones, a lo largo de esas 2000 apariciones, fueron muchos los objetos religiosos y las alianzas matrimoniales las que la gente, los peregrinos, daban a las niñas, y las niñas, una vez que entraban en éxtasis, se lo iban dando uno por uno a besar a la Virgen, y luego se lo daban a su legítimo dueño sin equivocarse nunca, nunca. Y hay un montón de ejemplos en los que hubo un momento que era tal la cantidad de rosarios, de medallas, de escapularios, de estampas, de alianzas matrimoniales que las niñas, perdón, que los peregrinos llevaban a las niñas, que las dejaban en una bandejita allí, en una mesa que había en la cocina de cada una de las casas de las niñas, las dejaban allí y las niñas no sabían ni de quién era la medalla, ni quién se la había dado, ni conocían a la persona que le había dejado el rosario, ni nada por el estilo. Ellas agarraban todos los objetos, cuando ya tenían la segunda llamada, se iban con ellos, muchas veces con todos los rosarios y las medallas colgados al cuello, y lo iban descolgándose, dándolo uno por uno a la aparición, y se producían milagros, ¿no? Y ese hecho, esa circunstancia de dar a la aparición, a besar los objetos, muchas veces ocupaba todo el tiempo de la aparición, a lo mejor ocupaba 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Y la gente pacientemente esperaban su turno y a que le devolvieran el objeto religioso que habían dado a las niñas, y era tal la emoción que a los peregrinos les embargaba el tener un rosario, una medalla, un anillo besado por la Santísima Virgen, que bien merecía la espera y el tiempo que habían estado allí esperando y viendo cómo las niñas iban dando a cada uno su objeto, ¿no? Entonces, en esa circunstancia que estábamos hablando de esa última aparición, que está bastante bien documentada porque rápidamente Conchita pues luego lo fue transcribiendo y escribiendo, ¿no? Pues se sigue viendo ese lenguaje, ese idioma de amor, ¿no? Entre la niña y la aparición, en la cual la Virgen Santísima, pues como decíamos antes, Conchita, háblame de mis hijos, a todos los llevo bajo mi manto. Y se le escapa, a Conchita se le escapa, ¿no? Y la contesta esa frase tan ingenua, dice, no puede ser, ¿no? Porque somos tanto y no cabemos bajo tu manto, ¿no? Y entonces, digamos que Conchita le dice, llévame, ¿no? Llévame contigo. Joder, soy tan feliz estando contigo, llévame contigo, ¿no? Y nuestra madre nuevamente pues le da otra lección, ¿no? Que es una lección para cada uno de nosotros. Y le dice, Conchita, ya te dije que tenías que tener tus manos llenas de obras de amor, ¿no? Y ahora las tienes vacías. Y yo necesito que las llenes para que cuando te llegue tu momento, tu partida, ¿no? Pues puedas ofrecerle al Señor pues un montón de obras buenas, ¿no? Que te sean la llave para entrar en el cielo, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Porque la Virgen Santísima va dando las claves, ¿no? Las claves, esas claves que a los cristianos y a los hombres, a la humanidad entera, nos sirve para vivir en santidad, ¿no? Y para ganar el premio que todos tenemos de ir al cielo, pero que nos tenemos que ganar cada uno de forma individual, ¿no? Y que tenemos que llenar nuestras manos de obras buenas, de obras buenas. De hecho, en el primer mensaje, ese primer mensaje que acabamos de decir, que fue el 18 de octubre de 1961, pues la Virgen se refiere a eso, ¿no? Hay que hacer mucho sacrificio,
mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenéis que ser buenos, ¿no? Pues en ese tenéis que ser buenos, que nos lo está diciendo a nosotros, es decir, yo tengo que ser bueno, tengo que llenar mis manos de obras buenas, de obras de amor, para que pueda ir al cielo y para que cuando esté cara a cara con Dios no me avergüence, ¿no? De no pasar el examen, ¿no? Es decir, joder, he sido tan miserable, ¿no? Tan malvado, tan perverso, que ahora me avergüenzo yo delante del que es todo amor, ¿no? Y yo mismo me separo, ¿no? Porque en el cielo no puede entrar nada que tenga mancha, ¿no? Pues la Virgen ya se lo está diciendo a Conchita, pero nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, me lo está diciendo a mí, ¿no? Y en ese a mí, pues cada uno ponemos nuestro nombre, ¿no? Y te está dando pues esa clave, ¿no? Esa puerta, ¿no? Y luego pues le da el último, digamos, el último mensaje, ¿no? El último, como diciendo, la despedida, ¿no? ¿Y cuál es la despedida, no? Pues Conchita, ¿por qué no vas a visitar a mi hijo que está en el sagrario esperándote de día y de noche? Nuevamente sale esa dimensión eucarística de Gravandal, ¿no? Es decir, donde la madre se queda en segundo plano y, y se pone en primer plano su hijo, que es el que tiene que estar en primer plano. Conchita, ¿por qué no vas a visitar a mi hijo que está en el sagrario esperándote de día y de noche? ¿Por qué te dejas llevar por la pereza, ¿no? Y eso nos lo está diciendo a nosotros también, ¿no? Es decir, el Señor está ahí en el sagrario esperándonos de día y de noche, y sin embargo, cuántas excusas ponemos a lo largo del día, para llenar nuestro tiempo de cosas eh, totalmente sin sentido y totalmente vanas, y no poner el foco en lo más importante, que es Jesús, Eucaristía, ¿no? Pues todo ese diálogo hace que cuando ya la Virgen se va, ¿no? Cuando termina el éxtasis, ¿no? Y cuando ya parece que aquello pues queda fulminado, ¿no? Pues aquella criatura, ¿no? Aquella jovencita, aquella adolescente, pues iría bajando de los pinos, ¿no? Apretando los rosarios contra el pecho, ¿no? Tomándose tiempo para poder digerir esa, esa última aparición, ¿no? Donde le dice, pues ya no me verás más aquí en la tierra, sino que nos veremos en el cielo, y estaremos allí juntos, pues tú y mis otras hijas, ¿no? Maricruz, Mariloli y Jacinta, ¿no? En esa promesa de que la Virgen va a estar siempre con ellas y va a estar siempre con nosotros, respetando por supuesto nuestra libertad, que es el don más preciado que Dios nos ha dado, ¿no? Y que la Virgen Santísima y el Señor pues digamos que respetan con ese tacto y esa mano izquierda que solamente ellos saben respetar, ¿no? Para que realmente seamos nosotros los que nos ganemos los puntos necesarios para terminar con bien esta batalla y tener en nuestro sitio en el cielo. Ellas mencionaban que San Miguel Arcángel, no sé si lo describieron, que si tú sabes si lo describieron cómo era, cómo lo veían ella más bien, y también tengo entendido que les daba la Eucaristía, no sé si a todas o solamente a Conchita, varias veces o solo una vez, hablando también por el milagruco que le dice. Bien, las niñas sí que describen, antes de describir a la Santísima Virgen, sí que describen al ángel, ¿no? Describen pues eso, con una túnica blanca, con las alas rosadas, bueno, con la carita así como redonda, muy guapo, ¿no? Y como un niño pequeño. Pero fíjate, al mismo tiempo que dicen como un niño pequeño, ellas hablan de que un niño pequeño pero con mucha fuerza, ¿no? Ellas perciben la fortaleza de la aparición celestial, ¿no? Del arcángel San Miguel, que es impresionante, ¿no? Porque es decir, el arcángel San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, es el que hace de antesala a la Santísima Virgen, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo muy serio, es decir, no es cualquier ángel el que va de telonero, ¿no? El que va de presentador de lo que va a venir
después, sino que es ni más ni menos que el número uno, el number one, ¿no? El número uno en lo que es, digamos, todo el sistema de los ángeles, ¿no? Eso ya es algo importante, nos indica una cosa muy importante y da da la clave, ¿no? de a qué nos estamos jugando aquí. Bien, eso por un lado. Luego, es verdad que igual que en Fátima, por ejemplo, los tres pastorcitos solamente recibieron de mano del ángel la comunión una vez. En Garabandal son montones de veces. Es decir, siempre que no había un sacerdote en el pueblo, las niñas recibían la comunión de manos del ángel. Recordemos, o hay que poner en situación que en aquel momento, igual que ahora, pues para, digamos, el ayuno eucarístico, la Iglesia permite o recomienda una hora antes de comulgar, pues no tomar ningún tipo de alimento ni de bebida, a excepción del agua. En aquella época eran 12 horas, ¿eh? 12 horas. Y la comunión la recibían a veces a horas intempestivas, ¿no? Y entonces las niñas tenían que hacer el sacrificio, ¿no? Hay que hacer sacrificio y penitencia, pues hasta para recibir al Señor las niñas tenían que hacer sacrificio, pues de no comer nada, y a veces pues incluso se privaban de golosinas que los peregrinos las llevaban, ¿no? De chocolate que ellas no lo habían visto en su vida. Y luego hay todo un proceso de educación en el cual el ángel las prepara rezando el yo pecador, el Señor mío Jesucristo, y luego le da la comunión y se ve perfectamente cómo ellas abren la boca, sacan la lengua, hacen el gesto de meter la lengua dentro de la boca, de deglutir, y se le ve cómo, digamos, pasa por la garganta, ¿no? Así en un montón de ocasiones. Y como bien decías antes, fue tal la profusión de momentos en los que las niñas recibían la Eucaristía de manos del arcángel, de manos del ángel, que en un momento determinado, en el año 1962, las niñas, digamos que invitaban, por no utilizar una palabra mayor, a la Virgen Santísima a que hiciera un milagro, ¿no? Y es curioso porque las mismas niñas dicen que cuando le pedían a la Virgen un milagro, decían que ella no contestaba y se ponía como triste. Es decir, como diciendo, joder, ¿te parece poco milagro? O sea, no es suficiente todo lo que estoy haciendo allá para que me pidáis un milagro encima, ¿no? Como un extra, ¿no? Como un extra, pues a pesar de eso, a pesar de que la Virgen se ponía triste, a pesar de que eran milagros cotidianos, constantes y continuos de conversión, de pues lo que hablábamos antes, de esos cambios de expresión de las niñas, de cambio de peso, de cambio de marchas estáticas, de hierognosis, en las cuales ellas pues tenían cuando estaban en éxtasis, tenían una conciencia especial sobre lo sagrado, ¿no? Sobre los sacerdotes, sobre etcétera, ¿no? Pues a pesar de eso, todavía pedían algo más para que la gente creyera. Y la Virgen lo concede. En un momento determinado, el arcángel San Miguel le dice a Conchita, pues Dios a través de nosotros, ¿no? Ella lo expresa así, aunque no esté muy bien expresado, pues va a hacer un milagro. Y ese milagro va a consistir en que en el momento que yo te dé la comunión, se va a ver, es decir, va a ser una comunión visible. Y oyes, ¿cómo sería, qué cara pondría aquella criatura, qué cara pondría Conchita, que cuando el ángel le dice en qué va a consistir el milagro, ella se decepciona y dice, pero el milagro va a ser muy chico, como diciendo, pues eso no es un milagro ni es nada. Sí, yo pensaba que iba a volar o que iba a ser algo grandioso, ¿no? Algo tremendamente espectacular. Y eso es fruto porque ellas pensaban siempre que cuando el ángel les daba de comulgar, todos los espectadores, todos los peregrinos que estaban allí, pues lo veían. Pero los peregrinos, como hemos dicho antes, solamente veían los gestos y las formas, abrir la boca, hacer el gesto de deglutir la forma, etcétera. Pero ellos nadie veía nada, ¿no? Y entonces ella misma lo llama el milagruco, que digamos en el dialecto
Cántabro pues significa algo muy pequeño, ¿no? El uco, la terminación uco se refiere a algo muy pequeño, el milagruco. El milagruco, un milagro eucarístico anunciado con varias semanas de antelación, donde la niña empezó a escribir cartas a diestro y siniestro para que la gente supiera que el día 18 de julio, coincidiendo con la fiesta del pueblo, porque el patrón de San Sebastián de Garabandal obviamente es San Sebastián, y su fiesta litúrgica es el 20 de enero, pero como el 20 de enero era pleno invierno, hacía mucho frío, los días cortos, mucha gente estaba fuera, pues lo pasaron al verano, ¿no? Y lo hicieron coincidir con el 18 de julio. Pues coincidiendo hasta esa delicadez, ¿no? Hasta esa delicadeza por parte del Señor, ¿no? Que coincidir el milagro el 18 de julio. Miles y miles de peregrinos de todas las partes del mundo, italianos, franceses, americanos, irlandeses, holandeses, bueno, de todas partes del mundo, rezando, esperando, la gente incómoda en Garabandal, no había restaurantes, no había alojamiento para todo el mundo, mucha gente que fue la noche anterior se tuvo que quedar durmiendo al raso, en pajares, en los umbrales de la puerta, si alguno tenía la posibilidad de conocer a alguien del pueblo, pues que le dejaran un rinconcito dentro de la casa, etcétera, ¿no? Y por un lado ambiente religioso, por otro lado ambiente profano, música, la gente disfrutando de las fiestas del pueblo, pues algunos probablemente bebiendo algo más de la cuenta, ¿no? Y el milagro que no se produce. Y ya en la madrugada del 18 de julio al 19 de junio, más o menos sobre la 1:30 de la mañana, Conchita está en la cocina con un montón de gente, cae en éxtasis, sale a la calle y muy cerquita de su casa, pensemos que estamos diciendo que había miles de peregrinos en el pueblo, era de noche, mucha gente se había ido a Los Pinos pensando que iba a ser allí, otra gente estaba en la calleja, otra gente estaba en la iglesia y sin embargo pues se produce en el lugar más inesperado, ¿no? Conchita sale, un mogollón de gente detrás de ella y en medio de la calle cae de rodillas y efectivamente saca la lengua y en el momento que saca la lengua, todo esto con un montón de linternas que estaban alumbrando a su boca, saca la lengua y una forma que según los testigos era del tamaño de una moneda de entonces de 25 pesetas, de 5 duros que se decía aquí en España, no sé, más o menos de este tamaño, más blanca según los testigos que las formas que habitualmente, las hostias que habitualmente recibimos en la comunión, y que se fue, digamos, según iba apareciendo en la boca de Conchita, iba como creciendo, ¿no? Se ponía como esponjosa. Así permaneció la forma, la hostia consagrada en la boca de Conchita con ella abierta, con los focos alumbrándola durante 1:30, 2 minutos, y ya pues Conchita cierra la boca, la traga y se acaba el éxtasis, ¿no? Y entonces, bueno, pues está documentado, aparte de varios testigos que delante de notario han firmado que ellos fueron testigos y lo que vieron. Yo personalmente he estado en varias ocasiones con una persona testigo directo de las apariciones, testigo directo de este hecho insólito del milagro eucarístico, de la aparición de la forma en la boca de Conchita y que se hiciera visible. Y esta mujer ya, cuando yo la conocí, entrada en años, ciega, se había quedado ciega con ya una edad avanzada, recostada en su sillón, con la mirada perdida en el vacío, cuando narraba este hecho tan increíble y tan singular, decía, era hermoso y se le llenaba la boca de hermosura, ¿no? Y era como si en su ceguera física
estuviera en el fondo de su alma y de su corazón, estuviera rememorando ese momento de la madrugada del 18 de julio de 1962, estuviera rememorando ese hecho histórico tan sumamente increíble y que marcó su vida para siempre, ¿no? Y a mí me emocionaba estar allí sentada en una habitación con ella y ver cómo se le llenaba la boca masticaba la palabra hermoso. Era hermoso, el mismo Dios estaba ahí a menos de un metro de mí, ¿no? Y eso ha quedado para toda la historia filmado también. Había un señor catalán que bueno, pues le encomendaron que en caso de que tuviera la posibilidad y la oportunidad de estar cerca de la niña cuando ocurría el milagro, pues que lo grabara con una película, con una cámara rudimentaria de Super 8, creo, o sea, de un tomavista de estos, que era lo que había entonces, ¿no? Y hay como 70, creo recordar que son como 72 fotogramas. Él se puso nervioso, no atinaba, nunca había grabado, no atinaba a encender la máquina, pero cuando tuvo la posibilidad de encenderla ya de forma providencial, pues aquel cacharro empezó a funcionar, pues han quedado un montón de fotogramas, ¿no? Que son digamos, no de una calidad muy buena, pero es lo suficiente como para ver que realmente la forma apareció en la boca de la niña. Por supuesto que hubo muchos escépticos también, muchos escépticos que decían que la niña había cogido la forma, que se le había puesto en un momento determinado en la boca y demás, pero fue fruto más bien, dicho luego por algunos, que después de decir públicamente que aquello había sido mentira, pues digamos la conciencia no les dejaba estar tranquilos, como un fraile franciscano que estaba en el pueblo, que no vio absolutamente nada, porque estaba fuera en otro lugar distinto donde había sido el milagro, y sin embargo él dijo que lo había visto y que la niña había puesto la forma en la boca y luego públicamente rectificó y pidió perdón, ¿no? Entonces, pero fíjate la grandeza, ¿no? Que hasta un milagro eucarístico anunciado y real, pues la propia niña lo llamaba el milagro.